Hola a todos, soy Pablo Zamit y hoy vamos a hablar de un libro que se llama The Millionaire Fastlane, algo así como La vía rápida del millonario. El autor es MJ DiMarco, MJ DiMarco, y si he querido tratar este libro es porque he leído bastante sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre todo este tema y este me ha sorprendido. No es tan famoso como Kiyosaki, por ejemplo, pero tiene un enfoque bastante directo que a mí me gusta mucho. Tiene incluso una sección donde critica a otros autores que cree que son hipócritas porque recomiendan métodos de enriquecimiento que no son los que les hicieron ricos a ellos. Y bueno, voy a pasar un poco por encima de lo que a mí me ha parecido más importante, porque me ha ayudado bastante este libro, me ha hecho darme cuenta de algunos errores míos, me ha dado muchas ideas y me parece que todo aquel que aspire a ser rico debería al menos tener en cuenta su propuesta. Empieza con algo muy importante, empieza distinguiendo los eventos de los procesos. Nosotros estamos muy atentos a los eventos, a tal empresario que ha vendido su compañía por 10 millones de dólares, pero siempre nos olvidamos del proceso. Lo que hace a los millonarios es el proceso, no el evento. El evento es solo un resultado del proceso. Si intentamos saltarnos el proceso, los eventos nunca van a llegar. El siguiente punto importante son las formas que tenemos de pensar una serie de conceptos importantes en finanzas. Por ejemplo, ¿qué percepción tenemos de la deuda? ¿Qué percepción tenemos de nuestro tiempo? ¿Qué papel juega el dinero en nuestra vida? Y muy importante, ¿cómo definimos la riqueza? Contraponiéndolo al millonario que digamos que conduce por la vía rápida, ahora el autor nos introduce a un personaje que en castellano llamaríamos el viandante. El viandante, en sentido financiero, sería aquel que no tiene ninguna destinación y que no tiene ningún plan. El viandante siempre está a un punto de la quiebra. Son esas personas que dependen exclusivamente de una sola fuente de ingresos y en cuanto esa fuente les falle una sola vez, automáticamente quiebran. Creo que fue en un artículo que escribí, hablé de la diferencia entre gastar e invertir y cómo deberíamos utilizar el dinero intentando siempre invertirlo y gastarlo lo menos posible. El autor hace algo parecido aquí y nos dice que si tenemos que pensarnos si nos podemos permitir pagar algo, es que no podemos. Los gastos que podemos hacer son aquellos que para los ingresos que nosotros tenemos no significan nada, son como comprarse un chicle. Además, el bienestar en el corto plazo es casi siempre malestar en el largo plazo y las dos consecuencias más visibles de todo esto son la deuda y la obesidad. Volvemos ahora a los eventos y a los procesos. Voy a leer una frase tal cual está en el libro. Los procesos crean eventos que los demás ven como suerte. Luego habla de un tema que para mí también es muy importante, que es la responsabilidad. Habla de las víctimas constantes, son personas que no se responsabilizan por nada. Son personas que obviamente en lugar de intentar mejorar, ya que nada depende de ellos, pues siempre van a rendirse. Son personas cuyo foco siempre está en lo que han hecho los demás, nunca en lo que hacen ellos. Es solo cuando adoptamos el principio de la máxima responsabilidad, de siempre pensar en qué responsabilidad tenemos nosotros en lo que nos ocurre, cuando podemos aprender. Si no, es imposible. Nos han educado para pensar que nos lo merecemos todo, y es hora de cambiar la mentalidad y empezar a darse cuenta de que nos merecemos lo que hemos cosechado. Antes hemos hablado del viandante, del peatón, y ahora vamos a hablar de aquellos que conducen por la vía lenta, digamos. Lo que hay detrás de esta vía lenta es el tiempo como fuerza más importante para hacerse rico. Son todos estos planes de ahorro que lo que te dicen es destina tal porcentaje de tu salario durante 40 años y dentro de 40 años serás rico. ¿Cuál es el problema? Que en 40 años seguramente haya al menos un par de recesiones a nivel mundial, las acciones del portfolio donde invierte tu fondo pues seguramente caigan un 10, un 20 o un 50%
y esa riqueza que tú vas a cosechar dentro de 40 años, en términos reales, no va a valer nada. Quienes conducen por la vía lenta piensan que la deuda es siempre mala, que tienen todo el tiempo del mundo y no les importa venderlo a cambio de cualquier cantidad, y por lo tanto trabajarán cuantas más horas mejor. Piensan que la principal fuente de riqueza es el salario y que la forma de acelerar esa riqueza es el interés compuesto, es decir, ahorrar una parte durante mucho tiempo. Su percepción de la vida se basa en conformarse. Ya hemos repasado el primer cuarto del libro y ahora tenemos una frase lapidaria sobre los empleos. Para salir de la vía lenta, uno tiene que dejar su empleo. Porque cuando uno realmente lo que está haciendo es comerciar con su tiempo, está comerciando con su vida. Además, el empleo asalariado no proporciona ningún tipo de control. Siempre estamos trabajando para el proyecto de otros. Y si calculáis el tiempo que toma para las profesiones más comunes el llegar a ser millonario, veréis que es imposible lograrlo en una vida normal. Es imposible hacerse rico como asalariado porque no tenemos ningún control y no tenemos ningún tipo de apalancamiento. Y esto del apalancamiento vamos a entender conforme avance el libro de qué se trata. Carecer de apalancamiento significa que los números con los que vamos a trabajar siempre son bajos. Por ejemplo, en el caso del interés compuesto, ahorrar una parte de tu salario y destinarlo a un fondo de inversiones que te da una rentabilidad X al año puede estar bien, pero ¿cuántos años puedes trabajar? Como mucho, si eres una persona muy longeva, vas a trabajar 60, 70 años. Es imposible trabajar 200 o 500 años. Por lo tanto, las variables con las que jugamos a la hora de crear riqueza están muy restringidas si la riqueza la queremos crear a través del interés compuesto. Como dice De Marco, la aceleración de la riqueza a través del interés compuesto es deficiente porque sus variables son deficientes. Por ejemplo, solo un 10% de personas con un mínimo de 5 millones de dólares de riqueza adquirieron esta a través de inversiones, es decir, a través de dejar su dinero quieto en algún sitio rentabilizándose. Y ojo, este 10% habría que ver con qué cantidad empezaron. Presumiblemente no son profesores de secundaria que destinen un 5% de su salario a ese fondo. Seguramente sería gente con muy altos salarios que a través de muchos años de interés compuesto llegaron a esa cifra. Estamos ya en el capítulo 13, donde el autor nos habla de la educación y tenemos una cita de Einstein. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Es obvio que ningún título universitario te va a hacer rico, y menos ahora donde la universidad es el nuevo bachillerato. Y además, fijémonos en que la mayoría de la gente vería como una locura pasar 2 años viviendo con los mínimos gastos posibles, con un empleo poco remunerado, pero con tiempo para desarrollar una idea de negocio, luego los 2 años siguientes haciendo crecer ese negocio, y luego quizá un año más tratando de encontrarle un comprador para al final disfrutar de todo el tiempo y el trabajo invertido. Y sin embargo, cuando se habla de pasar 5 años estudiando una carrera universitaria que puede que te dé un empleo o no, y después del cual pues simplemente serás un asalariado, esto parece como el plan perfecto. Nos acercamos al segundo tercio del libro, nos encontramos con la paradoja de la práctica, que es como critica De Marco a los gurús financieros, que básicamente es cuando alguien publicita una estrategia de hacer dinero que no es la que les hizo ricos a ellos. Volviendo un poco a la vía lenta del enriquecimiento, veamos las herramientas que tiene esta vía para manipular la ecuación matemática de la riqueza. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, trabajar más horas, cambiar de trabajo o añadir un trabajo más y ser un pluriempleado, volver a la universidad para mejorar su cualificación, buscar un interés mejor en algún fondo de inversiones o de pensiones que dé mayor rentabilidad, dedicar más años a crear esa riqueza y
ahorrar todavía más para acelerar su generación. Pero lo cierto es que ninguna de estas herramientas tiene un impacto significativo en la generación de riqueza. Esta vía lenta, por supuesto, tiene sus atajos y en el libro se nombran particularmente dos. Uno es hacerse famoso, otro es ser un trepa, es decir, estar dispuesto a hacer cualquier cosa por subir en la jerarquía de tu empresa. Estamos ya en la quinta parte del libro, donde ya nos empiezan a definir cuál es la vía rápida. La vía rápida se basa en un apalancamiento ilimitado, en la creación rápida de riqueza a través de la creación de negocios. Las coordenadas del pensamiento del conductor de la vía rápida, por ejemplo, en cuanto a la deuda, es que esta es buena siempre que te ayude a construir tu sistema. El tiempo es el activo más importante, mucho más que el dinero. Nunca se deja de aprender. Cuando dejas de aprender, dejas de crecer. En lugar de ver el dinero como una cosa escasa, se ve el dinero como algo abundante, que está en todas partes. El dinero refleja el valor que hemos creado para la sociedad. La fuente de ingresos aquí es la creación de negocios y las inversiones. Se trata de crear riqueza de la nada. Para que veamos claramente la diferencia, la vía rápida es un sistema de negocio y la vía lenta es un trabajo. Para llegar aquí, pues hay que olvidarse de la ideología de la mayoría. Hay que convertirse en un traidor de la vía lenta. Nos han condicionado solamente para demandar cosas, pero lo que tenemos que hacer es cambiarnos de bando y en lugar de pensar como un consumidor, pensar como un productor, pensar todo en términos de producción y no de consumo. Pensar que antes que nada somos potenciales productores y no consumidores. En lugar de comprar productos de teletienda, los anunciamos. En lugar de cavar buscando oro, vendemos los picos y las palas. En lugar de asistir a clases, damos las clases. En lugar de pedir dinero prestado, lo prestamos. En lugar de pedir trabajo, lo ofrecemos. Cada vez que veamos un anuncio que nos incite a comprar algo, vamos a examinarlo desde la perspectiva contraria. ¿Cómo gana dinero esa empresa? ¿Cuál es el objetivo de su mensaje? ¿Qué procesos de negocio hay detrás de ese producto o de ese servicio? ¿Está esa compañía sacando algún beneficio? ¿Dónde se producen los bienes que genera esta compañía? ¿Dónde se venden? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo las cifras se comportan de forma totalmente distinta en la vía rápida. Vamos a ver el ejemplo de un negocio online. En la vía lenta, el límite de tiempo es 24 horas, aunque siendo realistas nadie puede trabajar 24 horas diarias. Se trabaja entre 8 y 10 o 12 horas diarias, pongamos. En un negocio online yo puedo aumentar mis ventas simplemente mejorando la conversión, mejorando la relación que hay entre cuántos clientes conocen mi producto y cuántos los compran. Esto automáticamente me da un 1, un 2 o un 5% más de beneficio. Otra forma es simplemente llegar a más gente, conseguir mayor tráfico, conseguir mejor posicionamiento. Otra forma, aumentar el margen, bien sea subiendo precios, bien sea reduciendo costes. Si os acordáis del dato que he dado antes sobre los millonarios y cómo se hacían millonarios, lo que está claro es que la mayoría de ellos, al menos los que tienen una fortuna de 5 millones de dólares en adelante, normalmente lo hacen de golpe, después de trabajar varios años en un proyecto y, por ejemplo, vendiendo esa compañía o saliendo a bolsa. A este último proceso se le llama liquidación. Y es lo que realmente hace ricas a las personas, porque si tu compañía vale 60 millones de euros, pero no la liquidas, en tu cuenta bancaria únicamente habrá el salario que tú percibas. Ahora vamos a ver más concretamente modelos de negocio que permiten conseguir entrar en la vía rápida. Aunque todos son bastante pasivos, cada uno tiene un grado de pasividad distinto. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de alquiler. Tenemos
todo aquello relacionado con Internet y con software. Tenemos por otro lado los sistemas basados en contenido. Tenemos los sistemas basados en distribución. Luego un ejemplo de sistemas de contenidos es, por ejemplo, un libro. Como ejemplo de sistema de distribución tendríamos Amazon. A partir de ahora, cada euro, cada dólar que tengamos, una idea básica a la hora de plantear nuestro sistema de negocios es basarnos en que para ganar millones hay que impactar a millones. Si impactas la vida de millones de personas, es inevitable que termines siendo millonario. En el capítulo 23 encontramos una reflexión sobre la pobreza que es bastante polémica, pero con la que yo básicamente estoy de acuerdo. Si rastreamos la pobreza hasta su origen, lo que vamos a encontrar son decisiones. Las malas decisiones son la principal fuente de pobreza. Y en realidad, nuestras decisiones son el principal factor para explicar todo lo que ocurre en nuestra vida. ¿Y qué decisiones podemos o solemos tomar? Pues por ejemplo, si perseverar o no perseverar, si somos valientes o si no somos valientes. Y además, la vía rápida no consiste en una ni varias decisiones, sino que se basa en cientos de decisiones tomadas diariamente. Cada decisión correcta es una semilla de futuras circunstancias favorables. Y cada mala decisión, por pequeña que sea, es lo contrario. Y si lo piensas de esta manera, podrás explicar claramente el punto en el que estás ahora mismo, para lo bueno y para lo malo. Y además, cuando extrapolamos el curso de nuestras decisiones en una escala de años, vemos lo importante que es esto. De Marco lo compara con una pelota de golf. Una pelota de golf, cuando la golpeamos un grado hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene prácticamente la misma trayectoria que otra pelota golpeada correctamente durante los primeros metros, pero si esa trayectoria se extendiese varios cientos de metros, las dos pelotas terminarían muy lejanas entre sí. Y esta es la diferencia que supone con los años una pequeña decisión tomada un día cualquiera. Las decisiones que tomamos pueden ser de dos tipos. Decisiones de percepción, cómo percibimos las cosas básicamente, y decisiones de acción, qué hacemos en una determinada situación. Por ejemplo, simplemente escuchando este programa, seguramente estás cambiando tu forma de percibir el dinero y la riqueza. Hemos pasado ya la mitad del libro y, cambiando un poco de tema, he encontrado otra cosa importante. Una cosa importante sobre lo que piensan los demás de nosotros. Simplemente voy a referir una anécdota que incluye el autor, pero que todos sabemos que es cierta. Si tú preguntas en una guardería quién sabe cantar, todo el mundo levantará la mano. Ahora, si lo preguntas en un instituto, seguramente nadie o casi nadie levante la mano. Eso es lo que ocurre cuando le damos demasiada importancia a los demás, a la sociedad y a las reglas comunes. A todos estos factores que nos afectan tanto y que pueden sernos de mucha ayuda o, normalmente, pueden ser grandes obstáculos, los llama el autor vientos. Puede haber vientos a favor y vientos en contra. Esto incluye las instituciones educativas, la familia y los amigos, defensores y participantes de la vía lenta y en general nuestro entorno. En general, todo aquel que no apoye tus objetivos es un viento en contra. Y por eso hay que cuidar tanto las compañías. Si nuestra compañía no es un viento a favor, tenemos que encontrar, por ejemplo, grupos de intereses comunes que hoy, gracias a Internet, son muy fáciles de encontrar. El capítulo 26 habla del tiempo y empieza con una pregunta. ¿Conoces a alguien que esperaría en una fila durante horas simplemente para conseguir algo gratis? Esas personas no valoran nada su tiempo. Y entonces ahora mira a tu alrededor y pregúntate, ¿cómo valoras tú, cómo valoran tus amigos, cómo valora tu familia el tiempo? ¿Son capaces de hacer cola durante horas por ahorrarse 5 euros? Hay que recordar que el mayor activo que tenemos es el tiempo, no el dinero. Tratamos el dinero como algo escaso cuando es superabundante.
y en cambio tratamos el tiempo como si fuese infinito, cuando es lo más escaso. Los conductores de la vía rápida son frugales con el tiempo, mientras que los conductores de la vía lenta son frugales con el dinero. Así que a partir de ahora el tiempo es el rey. El siguiente capítulo habla de la formación. La formación, sobre todo con el ritmo al que evolucionan los mercados y la sociedad en nuestra época, es imprescindible. Hemos de estar renovándonos constantemente. Hoy en día, por ejemplo, quien no comprenda qué es la tecnología blockchain se va a quedar muy descolgado. El capítulo nos da varios consejos de los que yo también he hablado en otras publicaciones para aumentar el tiempo que pasamos aprendiendo durante el día. Fijaos en que solamente con nuestro teléfono móvil tenemos acceso a millones de podcasts con información sobre cualquier tema que te imagines, y que ese podcast lo podemos escuchar mientras conducimos al trabajo, mientras hacemos ejercicio, mientras estamos haciendo un trámite y estamos esperando. Se puede escuchar en cualquier lugar. Se puede escuchar mientras estás en el baño, se puede escuchar mientras limpias la casa, y los ejemplos son infinitos. Cuando yo hablo de lectura rápida y digo que es fácil leer varios libros a la semana, una de las herramientas que respalda mi teoría es simplemente esa. Deja de perder tiempo en, por ejemplo, ver la televisión o aprender sobre la actualidad deportiva, y verás como si vas extrayendo 1 minuto de aquí, 10 minutos de allí, al final vas a tener tiempo suficiente durante la semana como para escuchar varios libros. El capítulo 28 plantea una pregunta. ¿Te interesa algo o estás comprometido? Cuando te interesa algo estás en la guardería, estás jugando. Quien está interesado, por ejemplo, se lee un libro, pero quien está comprometido lo aplica 50 veces, a renunciar a la comodidad y seguramente a pasarlo mal. Se trata de fallar una y otra vez continuamente. El fracaso es como el sudor del conductor de la vía rápida. Seguramente si no estamos fracasando es porque tenemos miedo, y si tenemos miedo es porque no hemos hecho bien el análisis del peor escenario posible. El peor escenario que puede resultar de una decisión que hagas seguramente es mucho mejor de lo que te puedas imaginar. Seguro que no es para tanto. Simplemente cuando tengas que arriesgarte, compara lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Y así, de forma inteligente, puedes tomar un riesgo tras otro. También hay que deshacerse de la idea de que llegará el día en que las condiciones serán perfectas para empezar un proyecto. Es imposible conducir hacia un lugar y que todas las luces estén en verde. Incluso aunque las luces estuviesen en verde, tendrías alguna excusa. Hemos llegado a la 7ª parte del libro y vamos a ver los 5 mandamientos de la vía rápida. Estos 5 mandamientos están referidos a cómo podemos impactar a millones de personas. Vamos a empezar por el mandamiento de la necesidad. Este es el mandamiento que pasan por alto la mayor parte de negocios. Los negocios ganadores son aquellos que aportan valor, aquellos que solucionan problemas. Por lo tanto, no vamos a pensar en perseguir el dinero, sino en perseguir las necesidades. Entonces, varias ideas para ayudar a 1 millón de personas. 1. Hacer que se sientan mejor. 2. Ayudarlas a resolver un problema. 3. Educándolas, formándolas en algo. 4. Haciendo mejorar su apariencia. 5. Dándoles seguridad. 6. Estimulando emociones positivas. 7. Satisfaciendo apetitos. 8. Haciéndoles más fáciles las cosas. 9. Dándoles esperanzas. El segundo mandamiento es el mandamiento del acceso. Es decir, cuanto más fácil sea acceder a un negocio, menos efectiva es esa vía como vía rápida hacia la riqueza. Cuanto más difícil es el acceso, menos competencia habrá. Los negocios a los que puede acceder todo el mundo están hipersaturados. Quiere decir que si no somos realmente excepcionales, es prácticamente imposible hacernos ricos con uno de estos negocios, que sería, por ejemplo, el marketing de afiliados o el Forex. Ahora bien, ¿cómo vamos a aprovecharnos de estos mercados hipersaturados? Pues recordando que hemos de cambiar
nuestro enfoque desde consumidores a productores. Si todo el mundo quiere hacerse rico con Forex, por ejemplo, nosotros vamos a proveer de herramientas a esas personas. ¿Cómo sabemos si el acceso a un negocio es fácil o difícil? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Entrar es un evento o es un proceso? Los negocios de verdad requieren procesos para acceder. Si simplemente porque te compres un kit de Herbalife ya estás dentro del negocio, entonces el acceso es demasiado fácil. En cambio, si tienes que rellenar papeleo, si tienes que pedir licencias, todo eso hace que ya no estemos hablando de un evento, sino de un proceso. Y en general esta ley lo que nos enseña es que siempre hay que ir en contra de la moda. El tercer mandamiento es el mandamiento del control. Tenemos que tener un control total sobre nuestro negocio. Por ejemplo, los conductores de la vía rápida crean programas de marketing de afiliados, no se unen a ellos. No compran franquicias, sino que las crean. Desde esa posición de control es como accedemos a la vía rápida. Y esto tiene mucho que ver también con los proveedores. Si estamos en un negocio donde una decisión de uno de los proveedores puede hacer que tus ventas caigan un 20 o un 30%, entonces no tienes el control. Cuarto mandamiento, el mandamiento de la escala. Cuando nuestro negocio viola este mandamiento, veremos que los límites de velocidad nos impiden crecer. Esto se aplica, por ejemplo, a si nuestro producto o servicio se ofrece localmente o, en el otro extremo, se ofrece de manera internacional. Es decir, hoy en día tenemos la oportunidad de vender a miles de millones de personas gracias a Internet. Otra forma de jugar con este mandamiento es la magnitud. Si vendemos bienes de precios más altos, también estamos jugando a escalas más grandes. Por eso vamos a preguntarnos, ¿es posible que mis ingresos se multipliquen por 100? ¿O es físicamente imposible? ¿Esta compañía que estoy creando puede llegar a valer cientos de millones? ¿Puede impactar a millones de personas? O también depende del tipo de negocio que sea. ¿Puede ser replicable en otros sitios, de forma que tenga sucursales en todo el mundo o en todo el país? Y el último mandamiento, el quinto, es el mandamiento del tiempo. Nuestro negocio tiene que ser independiente de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿lo podemos automatizar y estar nosotros ausentes? ¿Tenemos suficiente margen como para contratar a personal que trabaje por nosotros? Aquí el objetivo es siempre la automatización, la máxima automatización posible. Por eso antes hemos visto varios modelos de negocios que encajan aquí en la vía rápida. Estamos ahora en el capítulo 35 y vamos a ver lo que el autor llama los atajos que hay entre las vías rápidas. Vamos a ver ahora ya estos 3 atajos. El primero, que prácticamente lo hemos visto a lo largo de todo el libro, es Internet. En Internet hay, a grandes rasgos, 7 categorías de negocios. Serían servicios de suscripción, servicios de contenido, servicios de búsquedas y redireccionamiento, como por ejemplo Trivago, redes sociales, luego estarían los brokers o cualquier sistema que ponga en común a vendedores con compradores, y luego tendríamos la publicidad y por último tendríamos el comercio electrónico. El segundo atajo es la innovación. La innovación tiene 2 aspectos, la manufactura y la distribución. La innovación tiene la ventaja de que se puede aplicar a cualquier sector del mercado, ya sea alimentación, salud, información, cualquier cosa. No se trata de inventar desde cero el teléfono, por ejemplo. Lo que los inventores hacen normalmente es simplemente coger algo y mejorarlo, añadir una pequeña mejora y revenderlo de otra manera. El tercer atajo tiene que ver con la iteración, es decir, con la posibilidad de repetir algo muchas veces. Un ejemplo, ya lo hemos visto, sería el de las franquicias. Llegamos al capítulo 36 y aquí se nos habla de las oportunidades. Si estamos atentos, vamos a tener varias ideas de negocio a lo largo del día. En lugar de ver problemas, hay que pasar a ver oportunidades. Y no importa si otra persona lo está haciendo ya. En ese caso, nosotros vamos a hacerlo mejor. Porque prácticamente siempre va a haber alguien que ya esté haciendo lo que nosotros hemos pensado.
La idea es si lo podemos hacer mejor. Porque las ideas están muy bien, pero lo que marca la diferencia es la ejecución. Si nuestra ejecución es ambiciosa y es buena, incluso partiendo de una idea mediocre, podemos impactar a mucha más gente. Entonces, estate atento a la gente que alrededor tuyo dice que odia tal cosa, que no le gusta tal otra cosa. Mira qué hace que se enfaden, qué hace que se frustren, los deseos que tienen, y lo único que nos va a permitir conducir por la vía rápida es la ejecución. Lo que da velocidad es la ejecución. En cuanto al plan de negocios, el mejor plan de negocios es el mercado, la realidad. El mercado te va a decir siempre hacia dónde tienes que ir. Pero para eso hay que hacer dos cosas. Primero, ejecutar constantemente. Y sobre todo, estar dispuesto a corregir. Si continuamente estamos probando cosas y tenemos la voluntad de corregir, el mercado nos va a decir exactamente cómo convertir nuestro negocio en un éxito. Ahora ya en el final del libro nos dan un par de consejos. Por ejemplo, que invirtamos mucho en nuestro servicio de atención al cliente. Otro consejo, siempre aparentar más grandes de lo que somos, porque eso va a disuadir a la competencia, vamos a ganar la batalla de entrada. Y hay un par de consejos sueltos más, como por ejemplo no escatimar en nuestro personal, sobre todo en abogados y contables, tener en cuenta que ningún producto puede compensar por un mal servicio, hacer que nuestros productos además no sean uno más, que no estén comoditizados. Las commodities son productos o servicios que son tan homogéneos que básicamente da igual donde los adquieras. Lo que hay que hacer es distinguirse, porque al distinguirte entonces ya no estás obligado a competir como compiten las commodities, que es básicamente a través del precio. También no fijarnos demasiado en la competencia, más que para diferenciarnos de ellos. Y de hecho el capítulo 43 se llama Construye marcas, no negocios. Entonces, ¿qué va a hacer a nuestro cliente elegirnos a nosotros? Hay que ser especiales y hay que ser muy específicos. Y nuestro mensaje tiene que estar impregnado en todos nuestros productos y servicios. Otra forma de distinguirnos es hacer ruido. Hay varias formas de hacer ruido. Está la estrategia de polarizar, haciendo ver al potencial cliente. También despertar los apetitos básicos, interactuar mucho con el cliente y sobre todo ser poco convencional. El cliente tiene que saber siempre qué beneficio está sacando él de elegir tu producto. Entonces ponte en su lugar, en lugar de describir pormenorizadamente tu producto, habla de los beneficios que tiene. Y esto tiene que ver mucho con el precio. Siempre tendemos a intentar rebajar el precio todo lo posible, pero hay que entender que los precios proyectan valor y existe el riesgo de que un precio bajo se identifique con un valor bajo. Entonces, si nuestro negocio no está basado en el precio, si no estamos compitiendo por precio, vamos a olvidarnos de intentar seducir al cliente a través de eso. Y para finalizar, hay que recordar que solo necesitamos tener éxito una sola vez. Un gran éxito va a compensar por todos los fracasos que tengamos. Así que vamos a centrarnos cada vez en un proyecto. En lugar de tener 10 proyectos mediocres, vamos a invertir todo en un proyecto ambicioso. Y es así como la gente rica se hace rica de verdad, poniendo todos sus huevos en la misma canasta. Esto ha sido todo. Creo que se me ha quedado un poco largo el resumen, pero bueno, creo que el contenido del libro merece la pena y además a mí me va a servir para interiorizarlo mucho mejor. Espero vuestras reacciones para saber en qué contenido enfocarme y un saludo.